respecto a este tema queremos invitarlo a escuchar lo siguiente, porque hace algunos instantes, en una transmisión que hace habitualmente Nicolás Maduro, volvió a arremeter contra el gobierno de nuestro país, asegurando que quienes protestan en su contra fueron entrenados militarmente en Chile con una supuesta base para ese fin. Miren. Los centros de entrenamiento que los pinochetistas, los fascistas de Chile, con el aval del gobierno de Chile, tiene para venezolanos, para entrenarlos para buena parte de estas acciones terroristas. Así que estamos enfrentando, conteniendo, derrotando, desarticulando y pulverizando un golpe de Estado ciberfascista criminal. Y debemos consolidar el camino de la victoria que ya se ve en el horizonte. Y aumentan las solicitudes desde la oposición para que el presidente Gabriel Boric reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela por sobre Nicolás Maduro, a quien el Consejo Nacional Electoral de aquel país proclamó como ganador de las pasadas elecciones. La exigencia apunta a lo que ya han realizado otros países de la región, quienes han reconocido la victoria del opositor al régimen. Ha pasado ya una semana desde que se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela y las repercusiones del proceso continúan. Cerca de 1000 venezolanos llegaron hasta el Paseo Bulnes para pedirle al gobierno que reconozca como ganador a Edmundo González, algo que ya hicieron gobiernos como el de Estados Unidos, Argentina, Perú, entre otros, petición a la que se han sumado distintos grupos políticos de oposición. Yo lo que le pido al presidente Boric es que no baje los brazos, que aquí mañana en su diálogo con el presidente Lula realmente mantenga la posición y si no se convence del esfuerzo del presidente Lula ya diga derechamente que no reconoce el régimen de Nicolás Maduro y pase a una escala distinta. Presidente Boric, le pedimos, le exigimos que reconozca el triunfo de Edmundo González como legítimo presidente electo de Venezuela. De hecho, este domingo, un grupo de diputados demócratas presentó un proyecto de resolución que pide al presidente Gabriel Boric reconocer el triunfo de Edmundo González en Venezuela. A esta altura, seguirle pidiendo actas a la dictadura es una ingenuidad. El rol de Chile hoy día, junto con reconocer el triunfo legítimo de Edmundo González como presidente electo, es ser garante de una transición para que el presidente electo Edmundo González pueda asumir el mando de la nación por voluntad popular. Esta medida se suma a la petición firmada por los 27 senadores que componen la oposición en el Congreso, exigiéndole al presidente Boric el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo. Creo que el presidente ha sido tremendamente valiente en toda su relación con Venezuela desde que es presidente. Ha sido bastante claro de condenar las violaciones de los derechos humanos, de hecho que no son ni una leyenda urbana ni nada de eso, de condenar los intentos de fraude electoral o de esconder la realidad del proceso electoral, y en eso también ha sido claro en llamar régimen, que son actuaciones propias de un gobierno dictatorial. Uno de los rostros que más se ha visto entrampado en la discusión es la ministra del Trabajo, Janet Jara, esto luego de que el Partido Comunista, en el cual ella milita, sí reconociera como ganador a Nicolás Maduro. La ministra hoy señaló que el gobierno de Maduro es autoritario. Yo como ministra de Estado me atengo a lo que el presidente ha dicho, las demás discusiones se darán al interior del partido y creo que nos tienen que llamar a una reflexión como gente de izquierda. O sea, somos un partido de ideas, siempre hay posturas distintas, lo que pasa es que practicamos la unidad de acción, que es distinto, lo cual quiere decir que los debates se dan en el interno y se sale con una pura discusión hacia afuera, pero esto no es una secta, es un partido de ideas. Respetar lo dicho por el presidente Boric antes de declarar como ganador a uno u otro es lo que señalan también diputados del oficialismo a la espera de actas verificables por organismos internacionales. Mientras no haya evidencia y presentación pública de las actas, no es posible un reconocimiento internacional de una elección que a todas luces es una elección fraudulenta. De momento, en nuestro país no hay acuerdo en reconocer o no a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. El presidente ha sido enfático en señalar que no reconocerá a Maduro, pero tampoco a González, mientras no se publiquen actas verificables por organismos internacionales, mientras miles de venezolanos alrededor del mundo y también en Chile seguirán manifestándose por su país.
Convocadas por líderes opositores, con un objetivo determinado y una duración acotada. Así son las movilizaciones con que Vente Venezuela busca hacer presión desde las calles para que el régimen de Nicolás Maduro entregue las actas electorales y eventualmente reconozca su derrota. La idea es evitar la represión y mantener a la comunidad internacional comprometida con una transición pacífica en el país. Masivas, sin miedo y con la sorpresiva aparición de su líder, María Corina Machado. Así fueron las manifestaciones de este sábado por parte de la oposición venezolana. La violencia está allá porque es el único recurso que les queda. Eso, a pesar de que Nicolás Maduro alardea de tener a unos 2.000 opositores en prisión, que construirá 2 nuevas cárceles para ellos, y advirtió a sus líderes que los podría perseguir, incluso por terrorismo. Todo lo que dijo usted, señor González Urrutia, va para el expediente. Y en el momento que se decida la sentencia, usted tiene consecuencias legales graves. Aquí seguimos trabajando fuertemente para que se respeten los resultados de las elecciones del 28 de julio y en donde fuimos ganadores. Las movilizaciones tendrían un importante rol en lo que viene para Venezuela, tanto por lo que muestran a la comunidad internacional como por las reacciones que podría tener el régimen. Según los analistas, hay 2 tipos, unas espontáneas y otras que son más estratégicas y convocadas por líderes opositores. Hay como 2 elementos respecto a las movilizaciones. Una que creo que después de mucho tiempo tiene como protagonista un sujeto popular, a diferencia de otras movilizaciones que eran de clases medias. Y siempre la cuestión está en si el gobierno de turno está dispuesto a asumir el costo político de una represión masiva. La oposición llamará a movilización cuando estime que hay alguna actividad que permita dar fuerza a las negociaciones que están en curso. Y es que esas negociaciones vienen desarrollándose desde antes de las elecciones, apuestan a una eventual transición pactada. La oposición venezolana considera que Colombia y Brasil son actores clave porque ambos han sido aliados del régimen. Por eso es tan importante que hoy estén pidiendo las actas. Eso no significa que Nicolás Maduro, por lo que hemos visto, vaya a estar disponible para proclamar a Edmundo González. Yo creo que eso está despejado y que eso no va a ocurrir. Pero sí la comunidad internacional despejar con el gobierno qué solicitó el gobierno, para poder avanzar hacia o una nueva elección o directamente que Nicolás Maduro y su grupo salgan del país. La resolución de esta crisis por la vía armada parece ser la más improbable. Tendría que haber una fisura en las nuevas generaciones de uniformados porque las cúpulas son parte del régimen. Una invasión, que también es otro camino, lo veo más difícil y es absolutamente contraproducente porque eso va a generar de alguna manera una adhesión al oficialismo. Pero lo más importante es presionar a Nicolás Maduro y al Consejo Nacional Electoral para que cierre el proceso electoral que da cuenta de que hay un fraude. Una alternativa es negociar nuevas elecciones, pero esta vez mediadas y observadas por organismos internacionales. Lo importante es llegar a acuerdos antes de enero, que es cuando comienza un nuevo periodo presidencial.